Y precisamente para hablar sobre este tema tenemos en la línea a la consejera del INE, Pamela San Martín. Consejera, buenos días, gracias por su tiempo. Buenos días, Pedro, ¿cómo estás? Saludos a tu auditorio. Gracias, igualmente. Consejera, ¿qué posición adopta referente a este proyecto de presupuesto que se dio a conocer en donde se da un aumento a los partidos políticos? Bueno, la determinación del monto que se entrega a los partidos políticos no es una determinación que derive de una valoración que haga la autoridad electoral o de cualquier valoración de cualquier naturaleza. Está previsto en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos una fórmula que la autoridad debe de aplicar y el resultado de la aplicación de esa fórmula es el monto que se le da a los partidos. Es decir, la Constitución establece que se multiplique el 65% del valor de la UMA por el número de ciudadanos inscritos en el padrón. Y el resultado de esta ecuación da el monto que dio este año, que fue un poco más de 5,000 millones de pesos, que es la bolsa de recursos que se reparte entre los partidos políticos. El 30% de estos recursos se divide entre todos los partidos políticos de forma igualitaria, el 70% dependiendo de la fuerza electoral que tuvieron en la última elección a diputados, por lo que los montos específicos que cada partido político recibe son montos diferenciados. Consejera, pero ¿no contrasta un poco con la realidad que se vive en México mientras están reduciendo los programas? También está bajando el presupuesto para diferentes secretarías, como la Secretaría de Agricultura, Cultura también, entre otros. ¿No contrasta un poco con la realidad que se vive actualmente? Esta es una fórmula constitucional que está prevista en esos términos. La fórmula me parece que se puede revisar y se puede modificar, pero la modificación no le corresponde a la autoridad electoral, la modificación le corresponde al constituyente permanente, porque insisto, está en la propia Constitución, ni siquiera es un mandato de ley, es de Constitución. Y esto me parece que es una discusión pertinente en cuanto a los montos que se establecen. Yo soy, en lo personal, partidaria de mantener un esquema de financiamiento público de las actividades de los partidos políticos. Sin embargo, estoy completamente de acuerdo que la discusión en torno a los montos que se reciben sí es una discusión que es pertinente, y también la discusión en torno a lo que se exige o lo que debemos exigirle a los partidos políticos precisamente al estar recibiendo un financiamiento de esta naturaleza y los contextos en cuanto a la democracia interna, su relación con la ciudadanía, con su propia militancia. Me parece que son temas que no pueden dejar de estarse discutiendo. Consejera, ¿este anteproyecto necesita de la aprobación de ustedes, los consejeros, para poder ser válido? ¿Ya tiene determinado si votará a favor o en contra de cómo está el presupuesto actualmente? La cuestión es que, insisto, no es una valoración, es una orden de la Constitución. No tenemos margen de maniobra en el Instituto Nacional Electoral. La Constitución nos dice, multiplica el 65% del valor de la UMA por el número de ciudadanos inscritos en el padrón. Se usó bien el valor de la UMA y se usó bien el número de ciudadanos inscritos en el padrón. No hay, digamos, un margen para modificar este proyecto. ¿Y cuándo se estaría llevando al Pleno con ustedes? ¿Cuándo estarían votando este anteproyecto? La sesión del Consejo es el día 14, es el 14 de agosto. En esa sesión se subirá el proyecto, pero insisto, si hay una discusión, es una discusión que el lugar donde se puede llevar a cabo no es el Consejo General. Nosotros estamos obligados a cumplir con la Constitución. No podemos modificar una fórmula que la Constitución nos establece. La discusión en torno a si los partidos pueden devolver los recursos o no los pueden devolver, por supuesto que existe una ruta para que se pudiesen devolver los recursos, pero no hay una facultad que tenga la autoridad electoral para modificar una orden que viene de la Constitución. Es decir, ustedes estarían obligados, de acuerdo a la Constitución, a aprobar este anteproyecto, y ya sería cuestión de los partidos el decidir si devuelven este 50% que se les está pidiendo por parte del presidente, que se les sugiere, o si se quedan con el monto íntegro.
Efectivamente, sería una decisión de los partidos y por supuesto que también es una discusión que se tiene ahorita en el Congreso de la Unión y que se tendrá en el Congreso de la Unión sobre si se debe de modificar esa fórmula constitucional y verificar los alcances de hasta qué punto se debe modificar la fórmula. Si la respuesta es esta discusión que se ha dado en torno a que sea el 50% de los recursos, si debe de ser un monto inferior. Esto es algo que debe de formar parte de una discusión para poder tener claro cuántos recursos se le están dando a los partidos y con qué finalidad, ¿no? Claro. Ahora, por último, preguntarle, ¿usted coincide con el presidente en que se debe devolver el 50% del total que se apruebe? Me parece que esta es una valoración que corresponde a los partidos políticos y que no se puede ver de la misma forma a la totalidad de los partidos porque el recurso que reciben todos no es exactamente el mismo. Es decir, cada partido político tendrá que hacer un análisis respecto del monto que está recibiendo en este momento frente a a la operación que tiene el propio partido político. Evidentemente, en este caso, el partido mayoritario, Morena, tiene un monto de financiamiento notablemente mayor al resto de los partidos políticos, precisamente porque los resultados electorales del 1 de julio fueron notablemente altos para ese partido político, por lo que hay una correlación en cuanto a el monto de los recursos que estarán recibiendo. Pero también hay diferencias entre los partidos políticos, porque insisto, el 30% de esa bolsa es igualitario, pero el 70% depende de los resultados de la elección inmediata anterior. Por lo que esta es una valoración que le corresponde a los partidos y me parece que también es válida la discusión que se debe dar en el Congreso en torno a la fórmula que se establece para determinar esta asignación de recursos. Muy bien, consejera Pamela San Martín, gracias por habernos regalado su tiempo y darnos esta comunicación. Gracias a ti nuevamente, saludos a tu auditorio. Gracias, excelente día.